a ver inmediatamente. Eh, Vamos a abrir la Biblia, vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento, en el capítulo 25 de Levíticos, el verso 10. Levíticos 25, verso 10. Vamos a comenzar por ese versículo para ir profundizando en cuanto a lo que es nuestra libertad. Nos vemos enfrentados a lo que después conocemos nosotros como la emancipación, libertad de la potestad de las tinieblas. De allí fuimos liberados. Y viene la otra parte de la acción, que es la libertad. Lo que tenía potestad sobre él, y quien tiene la tutela sobre alguien que estaba o salir de la sujeción en la que el pueblo de Israel estaba bajo dominio del mundo, o en este caso habían salido ya de Egipto, pero Dios ahora les da las leyes por las cuales tienen que regirse. Y para entrar ese, en esta visión espiritual a la cual el Señor nos quiere llevar ahora, vamos a ver Levíticos 25, versículo 10. Lo leo, dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubilo a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El pueblo de Israel había sido ya liberado, había sido sacado de Egipto, pero ahora necesita una dirección, necesita leyes propias para ellos regirse en la vida que Dios les está. Entonces viene el concepto de lo que es la emancipación, esa la libertad de lo que antes oprimía, de lo que antes estaba el pueblo sumergido en la opresión, en la obligación, donde no tenía derecho ninguno de, de objeción, de palabra, de alguna cosa. Tenía que solamente obedecer los egiptos, de los faraones, de los reyes, de los que estaban a cargo de ellos en ese entonces, llevando esto a la misma condición de cuando nosotros estábamos en el mundo, antes que Dios nos llame. No teníamos una, un camino conocido, un camino donde podíamos nosotros transitar seguros y confiados. Entonces, al sale de la esclavitud, se produce entonces la acción de emancipación o emancipado. Alguien pagó por sacarnos de la esclavitud. Fuimos emancipados. O viene también la otra parte, que también se da, la emanciparse voluntariamente, que eso lo podemos ver a lo más cercano a nosotros hoy día. Vemos cuánta gente hoy día en el mundo entero busca de una nación a otra un vivir o un pasar mejor. Tantos
de nosotros, los chilenos, han buscado para otros países, sobre todo Estados Unidos. Mucha gente fue. Eso se traduce a emanciparse voluntariamente, es decir, ponerse bajo las leyes de otro país que no es su país natal, su tierra natal. El pueblo de Israel sucedía algo similar, lo que vemos aquí en Levíticos. Pero hay otro problema que sucede de la esclavitud. También está la otra parte, la añoranza, que allá estábamos mejores, que allá había más libertad de acción o no les faltaba nada. Pero la libertad espiritual era la que le faltaba al pueblo. Entonces encontramos aquí en Levíticos 25:10, porque ahí nace la palabra emancipación. Los esclavos lo definimos de esta manera. Esclavo se aplica a la persona que está bajo el dominio de otra y se halla privado de libertad, sujeto a deberes, pasiones, rendido a quien lo posee. Es decir, no tiene voz ni voto, no tiene que vivir bajo la alianza a la que lo han llevado. Entonces, aquí en Levíticos nace la palabra jubileo, donde en cada cierto tiempo, en este caso, cada 50 años, se incluía la liberación de las obligaciones para el pueblo judío, incluyendo las deudas y de la servidumbre. Ese año se consideraría como un año de alegría, de gozo. Entonces, vendrían a salir debajo de la servidumbre en la que se encontraban, una costumbre que mantendría a la sociedad en un equilibrio social y económico. El jubileo solemne, fiesta que celebraban los hebreos cada vez a sus siervos. Entonces habían leyes que podían llevar a cabo esa enseñanza de liberar a aquellos que han estado por tantos años trabajando bajo la esclavitud. Y así tantas otras enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, que cada 7 años debían de dejar la tierra descansar, cada cierto tiempo tenían que estar, su Dios había establecido para que la tierra descanse, para que los que estaban bajo dominio también tengan su libertad. Entonces, encontramos también allí en Jeremías, que vamos a ver ahí, Jeremías 34:9, dice, refiriéndose más o menos a lo mismo, que cada uno deje libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Pero ocurrió otro problema aquí. Cuando pasaba eso, muchas veces venía la otra parte, pero dicen, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libre y los sujetaban como siervos y siervas, los mantenían.
Ya venía ahora la parte de la obligación. Eso demuestra que la servidumbre no tenía derecho a ser libre. Y ese proceso muchas veces se dio hasta hoy día podemos ver tantas cosas que están sucediendo y que más o menos refleja parte de lo que el pueblo puede sufrir o ha sufrido nosotros mismos. Entramos al Evangelio, pero cuánta gente nos, nos criticó y aún todavía familias que no aceptan el cambio que hemos nosotros de la salvación. Pero está el pacto de Dios que los judíos no cumplieron. Los judíos no cumplieron ese pacto. Tenían enseñanzas de Dios, tenían doctrina de Dios, pero no la cumplieron. Toda la enseñanza que vemos en Levítico, esa enseñanza hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no la cumplieron. Y fue necesario entonces que venga a dar parte, a dar solución a esa condición. Por eso el pacto de Dios que los judíos no cumplieron en el verso 11 de Jeremías capítulo 34:9. Ante esto, ante esta imposibilidad de que el hombre puede cumplir las ordenanzas que Dios había establecido, es que nos encontramos con la imposibilidad de cumplir las enseñanzas que Dios estableció. Humanamente, el ser humano no puede cumplir las enseñanzas que Dios estableció para que haya cambios en el ser humano. Y muchas veces en el ADN nuestro va el conocer o el saber qué es bueno y qué es malo, pero no está el anhelo del cambio. El corazón del hombre ha sido endurecido. Entonces se hace necesario ahora que nos encontramos con la única salida para el ser humano es, y esta salida es Cristo Jesús. Él es la salida para que nosotros podamos salir de ese mundo de pecado, de desobediencia, porque el Señor fue para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, allí encontramos ahora la salida para el ser humano. ¿Dónde podemos salir? Lo que, lo que el pueblo antiguo o el pueblo judío no pudo cumplir, nosotros mismos bajo esas mismas enseñanzas no se puede, no podemos. ¿Qué es lo que se hace entonces? Cargar con doctrina, con enseñanza, con religiones y tantas cosas paganas se agregan a la vida del ser humano. Pero la única salida que el hombre tiene, una salida olímpica, por nombrarlo así, es Cristo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, que lo podemos ver ahí. San Juan capítulo 10, el versículo. El ladrón no viene, sino para... Yo he venido para que tengan vida, tengan en abundancia. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, hay cosas que se nos olvidan. Y leyendo, ¿dónde está la instrucción del creyente? ¿De iglesias? ¿Está en los líderes? Sí, parte de eso sí, pero la principal
a la enseñanza y apliquemos esa enseñanza a nuestra vida para caminar en libertad, para caminar con Cristo Jesús, como lo vemos también en el libro de verso 28, lo encontramos aquí, donde hace la invitación y dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. En el mundo esto no tiene valor, pero cuando Jesús llama, cuando Cristo viene a nuestra vida y toca el corazón débil en el corazón del hombre, que es el único lugar que le corresponde a Dios, entonces ahí viene el cambio para nuestra vida. Viene el cambio de querer entonces conocer más, interesarse por las cosas de Dios, para aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Jesús hace la invitación y da gracias a Dios por esta invitación que hace. ¿Por qué? Porque dice en el verso 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. La enseñanza que para nosotros nos da esta palabra es que tenemos que tomar en cuenta que Dios no manifiesta su, su gracia, su amor a aquellos que actúan con rebeldía, a aquellos que la da a aquel humilde, a aquel que está bajo, muchas veces bajo opresión, pero bajo esa condición su corazón puede estar libre para comenzar a disfrutar de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque dice, ocultaste, es decir, retener el entendimiento de aquellos que rechazaron lo que se les retuvo el entendimiento, porque rechazaron la invitación de Jesús, rechazaron la invitación que Dios hace. Y vemos muchas veces nosotros en las mismas congregaciones, cuánta gente que vemos, hermanos, hermanas, siempre lamentándose, siempre buscando cosas entre los hermanos, entre las iglesias, a la esencia, a la fuente, a donde está el aceite que nos ayuda a limpiar nuestra vida y que para que nuestras lámparas estén encendidas. Y buscamos alrededor, no buscamos al frente donde tenemos la palabra de Dios que nos corrige, nos ayuda y nos ministra. Entonces aquí Dios retiene el que rechazaron lo que se les había ofrecido. Se creían sabios e inteligentes por sus conocimientos de la ley del Antiguo Testamento. Ellos conocían la ley del Antiguo Testamento. Por esa razón, rechazaron, porque Cristo Jesús vino a resumir la ley, no la cambió. La ley quedó tal como estaba, pero la su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí resume todo lo que antes había dicho. Aún así, el pueblo no entiende, no conoce la enseñanza que Dios ha establecido, considerando tener garantizada la aceptación de Dios, pero Cristo es el que habilita los mandamientos que Dios ha establecido. Y eso lo vemos también
en el libro de Primera de Juan, lo voy a leer aquí, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces no parte todo esto, no parte por una tremenda congregación, no parte por una agrupación grande, sino ahora Dios enviando su palabra y sus enseñanzas a los gentiles, nosotros tenemos que esta palabra ponerla en funcionamiento en nuestras vidas. Parte por nosotros para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí encontramos para poder compartir con aquellos que necesitan también. Y todo esto es por fe, de la única manera que el creyente puede vencer al mundo de pecado porque por Cristo fuimos emancipados. Cristo vino, pagó, nos liberó en la antigüedad, o incluso no tantos decenas de años atrás, todavía también venían otros, alguien pagaba por ese esclavo y lo llevaba y lo dejaba libre para que haga su vida libre de la esclavitud, del maltrato. El mundo lo que hace con el ser humano, lo maltrata, lo perjudica, le da mucho de muchas maneras, pero cuando cobra, cobra fuerte. Así es el enemigo. Todo esto es por fe. La única manera que el creyente puede vencer, ya que por, ya que por Cristo fuimos emancipados, liberados de la esclavitud del pecado. Fuimos liberados. Fuimos porque Dios envió pecadores. Él envió a su Hijo para que alcancemos salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 16 al 17. Pasajes conocidos, a verlos, a sentirlos, a tomarlos como nuestro. Primera de Pedro, capítulo 2, 16 y 17, dice, como libres, pero no como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bajo esta libertad, entonces ya estamos impedidos de hacer lo malo, sino que tenemos que hacer. Y el 17 dice, orad, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, honrad a nuestras autoridades. No estar en desacuerdo o no. Ellos se rendirán cuenta con Dios después, pero nosotros, nuestro rey Jesús es el que nos manda a hacer todo esto. Ama a los hermanos y teme a Dios. Es lo que el Señor nos manda a hacer, ya que no debemos usar la libertad que Él nos ha dado para actuar a nuestro antojo o como libertinaje y usando excusas que delante de Dios no sirven. No hay excusa delante de Dios para nosotros, porque tenemos la palabra fiel y verdadera que estableció nuestro Señor Jesús para mantener la salvación, para mantener la libertad en la cual Cristo Jesús nos ha dejado. Por eso entonces, por eso nos enseña
en el libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, lo vamos a ver aquí. 5 minutos. Versos 32, ya, verso 32 al 36. Vamos a ver por aquí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo conoceremos la verdad? Amén. La conocemos leyendo, leyendo su palabra. La conocemos buscando la enseñanza, que nos interesemos en lo que Dios ha establecido. ¿Por qué razón? Porque dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verso 36. Entonces, esa es la libertad. Él pagó el precio de nuestra esclavitud. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos que disfrutar esa palabra, ponerla, aplicarla a nuestra vida, creerla, porque la palabra de Jesús provee liberación de las ataduras religiosas que impiden tener realidades espirituales que Él proclama, que Jesús proclamó para su pueblo, ya que esta realidad solo Cristo Jesús la puede ejercer, como la vemos en el verso 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, para mis discípulos. O sea, no hay otro camino que libere al ser humano de la esclavitud a la cual nos encontramos enfrentados. Este es el consejo final que encontramos en Gálatas 5:13, que lo vamos a buscar también, el consejo final de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No es por medio de la sabiduría humana, sino por la revelación divina que se puede alcanzar el conocimiento de Dios nuestro Redentor. Pone en la vida del creyente que se interesa por la palabra de Dios, que quiere buscar en profundidad, y el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo dejó en usted y en mí, Él se encarga de enseñarnos, de guiarnos y acompañarnos. Dios bendiga su palabra, sus enseñanzas, y que podamos, habíamos podido haber extraído muchas cosas más, porque la palabra es extensa en todas estas áreas, pero Dios quiere, Dios quiso que esta palabra sea para este. Tengan una buena semana y